Vamos con la palabra de la mañana de hoy y la oración. Señor, te damos las gracias por permitirnos en este tiempo estar en comunidad con nuestros hermanos, por estar todos juntos en este tiempo. Que tu misericordia sea sobre nosotros, Señor, como estábamos recién escuchando esta hermosa canción. Señor, que nos des todo eso que tú tienes, esa gracia maravillosa que tienes para compartir con cada uno de nosotros. Te damos las gracias por este tiempo en el cual estamos compartiendo con cada uno de nuestros hermanos, los que están más cerca, los que están más lejos, todos aquellos que estén ahí escuchando este programa o que estén más tarde viendo el streaming de video que estamos haciendo en este momento. Señor, las gracias son todas para ti, la gloria y la honra son todas para ti, Señor, gracias, amén. Vamos entonces a comenzar con este capítulo 8 del libro de Romanos, el cual vamos a estar compartiendo esta palabra en esta mañana. Y nos dice así: ahora pues ninguna condenación o culpa hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nosotros ya en estas dos primeras frases ya tenemos como una enseñanza, pero muchas veces hay como una confusión en esto que dice que no andemos conforme a la carne. Y muchas veces esto lo toman como que de pronto andar en la carne significa que bueno, que vaya a un baile, que vaya a un boliche, que vaya, no sé, o que ande con personas que no son cristianas. Muchas veces el cristiano confunde esto de andar en la carne, que se refiere única y exclusivamente a eso. Nosotros tenemos la palabra de enseñanza y nosotros, cada uno de nosotros sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Eso queda en nuestra conciencia y de acuerdo a la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, y sabemos cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Sabemos que todo aquello que no es bueno para nosotros es aquello que no debemos hacer, pero no se refiere única y exclusivamente a no andar en bailes o a no andar con gente que no es cristiana. No, es algo mucho más completo. Se refiere a cuando mentimos, cuando hacemos cosas que no son buenas, cuando tenemos envidia, cuando tenemos rencor, cuando tenemos odio, o también cuando no estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere esta palabra que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Andar en la carne no es solamente esos 3 o 4 pecaditos que se pueden cometer cuando pensamos que se refiere únicamente a eso. No, es mucho más completo. Andar en la carne es dejarnos llevar por nuestros impulsos, cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de raciocinio. Eso es andar en la carne. Ya dejamos de ser seres espirituales para convertirnos en seres irracionales, como cuando tenemos un ataque de ira, cuando tenemos un ataque de bronca, cuando tenemos una mala respuesta, cuando tenemos algo que aflora a nosotros. Bueno, eso es andar en la carne. No es solamente 2 o 3 cositas que de pronto a nosotros nos conviene pensar así y el resto lo dejamos ahí abajito del tapete, como se dice. No, los que no andan conforme a la carne, que dependen de aquello personal, de aquella capacidad, porque eso es aquello de ser soberbios. La soberbia es también andar en la carne. Aquellas personas que son soberbias en sus respuestas, en su forma de sentir, en su forma de hacer o de vivir. Bueno, eso también es la soberbia. La mentira, el engaño, la falsedad, el hablar por detrás de los demás, o sea, al frente es una cosa y a la espalda es otra. Eso es andar en la carne. La mentira, el robo, todo eso es andar en la carne. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea,
Aquí el apóstol nos está diciendo, le expliqué esa partecita de los que no andan en la carne para que se pudiera entender cuando a veces hablamos y mal interpretamos la palabra. Pero aquí Pablo se está refiriendo a lo contrario, porque dice, ahora pues, ninguna culpa hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Entonces él les está diciendo que no hay condenación para aquellos que andan en espíritu, realmente. Porque la ley es del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, andar en la ley de Cristo Jesús, la ley de Cristo Jesús, la ley que comenzó a partir de la resurrección de Cristo Jesús, esa es la ley en la cual nosotros debemos andar, no en la ley antigua, la ley que ya pasó, aquella ley que fue antes de Cristo, porque si nosotros aún continuamos moviéndonos o viviendo acorde a la ley antigua, entonces lo que estamos haciendo que es negando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque si ustedes recuerdan, en la ley antigua, aquellas personas de aquella época necesitaban que hacer sacrificios de animales para más o menos alivianar sus pecados. Pero nosotros sabemos que a partir de la nueva ley, de la resurrección de Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz, ¿qué hizo Él? Nos libró de nuestro pecado. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya no necesitamos más hacer aquellos sacrificios que hacían antiguamente. Igual ellos pensaban que estaban libres del pecado, pero no pasaba así. Ellos lo creían simplemente. Pero entonces acá el apóstol nos está diciendo, porque la ley del Espíritu, no es la ley aquella del sacrificio, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Entonces la vida del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la más fuerte, la ley de vida que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que fue librarnos de los pecados, limpiar nuestra vida del pecado. Lo que la ley no pudo hacer, porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil la carne. Bueno, a esto se está refiriendo lo que les dije recién de la ley antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios enviando a su Hijo, se refiere a esa condición del hombre que es incapaz de salvarse a sí mismo si no es por medio de Jesucristo. Entonces aquellos que guardaban aquella ley no eran salvos. Somos salvos a partir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, o sea, para expiar el pecado, fue que Dios mandó a su Hijo para destruir el pecado y salvarnos a nosotros y santificarnos. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. La ley que cumple su realización en nosotros solo puede ser hecha por la fe en Cristo y por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí se vuelve a referir nuevamente que al no andar en la carne es la manera en que nosotros ordenamos nuestra vida. Es cuando colocamos nuestra fe en Cristo y en la cruz, siempre como objeto de nuestra fe. Lo que Cristo hizo en la cruz es el objetivo de nuestra fe. Nosotros tenemos fe de que nuestro Señor nos liberó del pecado a través de lo que Él hizo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y dentro de nosotros, produciendo ese fruto que es los que andamos conforme al Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros andamos en espíritu y no andamos en la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce el fruto, ese fruto de amor y de salvación que nuestro Señor hizo en la cruz. Entonces, porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas que son de la carne. Entonces, a veces hay aquellos que dicen vivir para Cristo y que pretenden hacer cosas para Cristo, pero que en realidad están muy lejos de hacerlo y están más viviendo en la carne que en el Espíritu. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, aquellos que tienen la fe
en nuestro Señor y que vivimos conforme al Espíritu y que lo hacemos exclusivamente para Cristo y el Espíritu Santo. Porque la mente puesta en la carne es muerte. O sea, aquí volvemos nuevamente a repetir esto que dijimos recién, que no se refiere a aquello de que de repente estás mirando mucha televisión, como algunos piensan, sino que hay personas que viven una vida religiosa, que viven una vida para ocuparse de la iglesia, que tienen a la mañana el culto, a la tarde la reunión, a la noche la reunión de aquello, a la tarde no sé cuánto. ¿Y qué pasa con esas personas? Viven para la iglesia y no para su familia. Dejan su familia de lado y esos son religiosos. No están haciendo la obra para Cristo como ellos creen ilusamente. Nosotros queremos estar en la iglesia, sí, es bueno estar en la iglesia, es bueno congregarse, es bueno estar en una comunidad donde podamos ayudarnos los unos a los otros, donde podamos orar los unos para los otros, por los otros, donde podamos ayudar a aquellos que necesitan. Bueno, eso es muy bueno, pero todo es con sus tiempos, sus límites y sus momentos. Dios no nos pide a nosotros que nosotros hagamos esas cosas específicas todo el tiempo. Aquello que va sumando una cosa y suma otra, y que cuando queremos ver estamos con la cabeza llena de ocupaciones que realmente no son para la obra de Cristo, sino que son la mayoría de las veces para la obra para ciertas personas. Pero eso no es el caso ahora, de todas maneras. Pero Dios no está ahí cuando nosotros dejamos lo importante de nuestra vida por hacer algo que creemos que es para Él, pero que sinceramente no lo es. Entonces, porque la mente puesta en la carne es muerte. Entonces, los resultados a veces serán de esas personas que viven así, el pecado y la separación de Dios, porque se creen que están haciendo las cosas para Dios, pero Dios ya lo dijo, yo no necesito que hagan nada por mí, no necesito que hagan nada para mí. Entonces, es eso simplemente. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Esa es la intención del Espíritu. Que nosotros tengamos nuestra vida y nuestra paz, eso es lo que es el orden que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Él lo único que nos exige es la fe. Simplemente eso, es la fe, es aquella obra terminada que es el camino del Espíritu Santo, esa es la fe nada más, simplemente. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Otra vez se refiere al intento ese de vivir para Dios por medios, además de la cruz que coloca a uno contra Dios, o sea, cosas que de pronto hacemos que no son compatibles con Dios y que pensamos que estamos haciendo para Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí se continúa refiriendo a aquellos creyentes que creen que viven una vida cristiana, pero por medios que no son cristianos. A eso se refiere. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Sí es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si nosotros somos realmente salvos, el Espíritu de nuestro Señor vive en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Aquí Pablo nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que fue hecho posible por lo que Cristo hizo en el Calvario. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces eso es lo que el apóstol está reafirmando. Ustedes ven que él reafirma, y él da en la tecla todo el tiempo, Bueno, pero ¿por qué es eso? Porque nosotros tenemos que, a base de ese refuerzo, digamos, de esa manera en que él repite las cosas, es la forma en que a nosotros nos va a quedar. Y no es que nosotros seamos repetitivos, estamos diciendo lo que dice acá, estamos leyendo oración por oración, no estamos salteando nada. Él está repitiendo continuamente, él está reforzando, lo dice de una manera, lo dice de otra manera, y lo vuelve a repetir y lo vuelve, es como que desdobla con la misma palabra. Pero ¿qué es eso?
hay nuestros hermanos brasileros, que yo amo el idioma brasilero, porque el portugués en sí, porque es hermosísimo. Ellos tienen un dicho que dice: agua mole en piedra dura, bate, bate, ate que fura. Quiere decir que el agua blanda en una piedra dura golpea y golpea y golpea hasta que hace un agujero. Y eso es lo que Pablo hace aquí en nosotros. Golpea, golpea, golpea hasta que eso se rompe, esa dureza que nosotros tenemos, y podemos entender qué es lo que Él nos está diciendo, qué es lo que Él nos está enseñando. Entonces dice: pero si Cristo está en vosotros, acá este es el poder de nuestro Señor, es el poder de la persona del Espíritu Santo. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa de pecado. Quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer todo por fuerza de voluntad. Nosotros no vamos a vencer nada por fuerza de nuestra voluntad. El único que va a vencer algo es el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el Espíritu Santo vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo de aquel, o sea, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, y así definitivamente lo hace, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Acá se está refiriendo para que podamos vivir una vida de victoria en el Espíritu Santo. Por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí vuelve a repetir, dice que el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién fue el que levantó a Cristo de los muertos? Bueno, nuestro Señor. Entonces, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, quiere decir que Pablo se dirige a los creyentes aquí. Dice: hermanos, deudores somos. O sea, se refiere a lo que nosotros le debemos a Cristo, porque, ok, Él nos salvó de los pecados, pero nosotros le estamos debiendo eso que él hizo por nosotros. Y acá Pablo lo está diciendo: deudores somos. Sí, claro que sí, tenemos que agradecerle todo el tiempo por eso que él nos hizo. ¿Cuál es la manera de agradecerle todo el tiempo? Bueno, haciendo aquello que el Espíritu Santo que mora en nosotros, como está diciendo Pablo acá, sea aquel que nos guíe, aquel que nos lleve adelante, aquel que esté gozoso con nosotros, que esté dentro nuestro como iglesia, y que pueda sentir que nosotros seguimos el camino que Él nos indica. Bueno, esa es la manera en que nosotros podemos agradecerle, porque deudores somos, dice Pablo, no a la carne. O sea, no le debemos nada a nuestra capacidad. Nosotros no somos nadie, no hacemos nada, nosotros no somos genios, no somos sabiondos, no somos nada. Todo se lo debemos al Espíritu Santo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces dice: deudores somos, no a la carne, porque no sabemos nada, no somos nadie, que nadie nos puede dar salvación, nadie nos puede decir: yo soy el Salvador, yo te voy a dar la cobertura, eso que se usa tanto ahora, yo te voy a ayudar, te voy a dar... No, nosotros no somos nada, somos deudores solamente. Dice: no le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Se refiere a nuestras obras, aquello que Dios nunca puede aceptar y que nunca puede traernos la victoria, sino más bien solo la derrota. Entonces nosotros pensamos que vamos a vivir de acuerdo a la carne, aquello que nosotros hacemos en la carne, entonces no vamos a tener victoria, porque aquí se refiere exclusivamente a las obras, porque no es que nosotros vamos a ser salvos por lo que hacemos, por las obras no. Acá hay como una diferencia, porque dice que la vida sin obras no es salvo, pero acá Pablo nos está diciendo, no es que se contradiga, sino que en aquel versículo se está refiriendo a otro tipo de obras. ¿Cuáles son las obras? Aquellas obras, las del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Es benigno, es bondadoso, todas esas cosas. Esas son las obras del Espíritu Santo, esas son las obras que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida. Yo no estoy diciendo, vuelvo a recalcar, porque siempre hay uno que escucha y dice: no, pero ¿qué está diciendo? Yo lo que estoy diciendo es que nosotros podemos hacer obras
ayudando a nuestros hermanos, haciendo aquello que es bueno, dando lo que sea necesario, pero esas obras no van a ser las que nos van a salvar. Las obras del Espíritu Santo son las que nos van a salvar. ¿Cuáles son? Que nuestro corazón sea un buen corazón, que el corazón sea guiado por el Espíritu Santo. Esas son las obras que nos van a salvar, como ya somos salvos, pero vamos a permanecer en esa salvación. Entonces, porque si vivieres conforme a la carne, según nuestra propia capacidad o según lo que nosotros creemos, porque nosotros de repente decimos, ay, yo ayudé a fulano, yo hice tal obra, Dios me lo va a agradecer. Bueno, Dios no me está pidiendo eso. Yo lo hago eso ¿por qué? Porque tengo amor en el corazón, pero no porque Dios me vaya a gratificar por eso, porque Dios no nos da nada a cambio de, ya lo tenemos nosotros. Entonces, dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificarás las obras de la carne, que el Espíritu Santo solo puede hacer, y viviréis. Andaremos en victoria, pero bueno, aquello de que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos va a llevar por el camino de la salvación, a continuar, a permanecer. Esa es la palabra, permanecer en el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, aquí lo dice, el Espíritu Santo siempre nos guiará al bien, a aquello que, a ser agradecidos, a aquello que Jesús hizo por nosotros, los tales son hijos de Dios. A ver, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vivimos como hijos de Dios. Se refiere a la victoria que nuestro Señor nos da todo el tiempo, y que domina. A ver, aquellos hijos de Dios que se refiere aquí el apóstol son aquellos que dominan su propia carne, aquellos que dominan sus malas costumbres, aquellos que dominan sus malos actos, aquellos que no permiten esos impulsos. Bueno, a eso se está refiriendo. Esos son los que viven en victoria, a eso se está refiriendo. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Cuando uno trata de vivir a veces de acuerdo a un sistema, hoy en día hay muchas sectas, porque ya no se está hablando de religión, sino que se está hablando de sectas, aquellos que te dicen cómo tenés que vivir, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que comportarte, qué tenés que hacer, tenés que pedir permiso para todo, tenés que decir todo lo que haces, lo que pensaste, lo que quisiste, lo que comiste, lo que vestiste. Bueno, esas son hoy el espíritu de servidumbre al cual el apóstol Pablo se está refiriendo acá, que vivamos de acuerdo a un sistema y no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo que seamos, o a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos. Entonces, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. O sea que a veces estamos viviendo una vida de temor porque decimos, ay, ¿qué hice? Capaz que no le gusta a Dios lo que hago. Ay, pero si yo no hago otra cosa, Dios se va a enojar conmigo. Eso es espíritu de servidumbre. No podemos vivir de esa manera. Eso no es lo que Dios está queriendo de nosotros, y no es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Si no habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo nos ha adoptado como una familia. Él es nuestra familia. Él es el que está con nosotros permanentemente en Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo facilita al Hijo de Dios para que pueda llamar a Dios Padre, que se logra a causa de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Espíritu, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu. Quiere decir que Él constantemente nos dice y atestigua ciertas cosas que están en nosotros, de que somos hijos de Dios. Él atestigua continuamente aquello de que somos hijos de Dios y que nadie va a venir a decirnos lo contrario. Nadie puede decirnos que no seamos, todos somos hijos de Dios. Estamos aquellos que de pronto no estamos viviendo con el Espíritu Santo, pero hijos de Dios somos todos porque Él creó la humanidad, Él creó a todos y Él no hace acepción de personas. Somos nosotros los que sí hacemos acepción de personas. Somos nosotros los que decimos este sí, este no, el otro que no. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Significa que ya lo somos y hemos de disfrutar todos los privilegios como tal, solamente si entendemos que todos estos privilegios nos vienen de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que, o sea, todos somos hijos de Dios,
pero están aquellos que atienden a aquello que Dios dice de hacer y están aquellos que no. Entonces, aunque sean hijos de Dios, pero no están viviendo para Dios. Esa es la pequeña diferencia. Y si hijos de Dios también, herederos, este es un privilegio que tenemos, somos herederos de Dios, es la riqueza más grande que podamos tener, el hecho de ser herederos de Dios. Somos herederos y coherederos de Cristo. Ustedes fíjense qué cosa más maravillosa. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea que estamos así con Él, igual en la misma posición, en el mismo lugar. Somos coherederos, es lo que está diciendo el apóstol acá. O sea, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio de la cruz, nos hizo ese presente, nos hizo ese regalo. Él sufrió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hoy seamos coherederos, para que seamos herederos de Dios junto con Él. Si es que padecemos junto con Él, no se refiere simplemente al sufrimiento, sino que más bien sufriendo con Él. Eso es lo que quiere decir referente al sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz. Si nosotros somos, ¿cómo debe decir? Si nosotros sentimos el sufrimiento que Él tuvo en la cruz por nosotros, y bueno, y somos gratos a eso, por eso a Él, de la manera en que sentimos cómo Él sufrió por nosotros, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo esto, lo que Él hizo fue a través de la cruz. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo presente se padece, no es de comparar con la gloria venidera. La gloria de la época del futuro venidero no tendrá nada que ver con la miseria de esta época presente. O sea que nosotros tenemos un mundo venidero que va a ser muchísimo mejor. Esto es una miseria al lado de lo que tendremos en la gloria venidera. Que en nosotros ha de ser manifestada, esa era una gloria que viene de Cristo. Porque el continuo anhelar de las criaturas, de la esperanza que nosotros tenemos de la creación, espera la manifestación de los hijos de Dios. Esto es referente a la resurrección de vida por venir, lo que va a venir. Porque las criaturas, o sea, la creación, fueran sometidas a la vanidad. Aquí se está refiriendo a lo que pasó con Adán, la caída que señaló la caída de la creación a través de lo que Adán y Eva hicieron, no por su propia voluntad. O sea, la creación no pecó justo como tal, no pueda pecar, pero se hizo sujeto al resultado. O sea, somos aquello que Adán hizo repercutió en nosotros. A eso se está refiriendo el apóstol en esto, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Bueno, de que también la misma criatura será librada de la esclavitud, de la corrupción, y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que cuando el hombre cayó, la creación cayó, y cuando el hombre sea liberado también la creación será liberada, y por eso es que él le está diciendo esto, que vamos a ser liberados y que la gloria venidera estará con nosotros, porque sabemos que todas de la creación gimen a una, y a una están gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Bueno, esto se refiere a lo que va a suceder próximamente, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Así que todo lo que Cristo sufrió, ahora nosotros solo tenemos una parte de aquella posesión, más el resto vendrá con la resurrección. La gloria, a eso se refiere con la gloria venidera. Aquello vendrá a futuro. A futuro nosotros dejaremos de estar en la miseria en la cual hoy estamos. La miseria se refiere, el apóstol, a todo lo que se está viviendo en este tiempo, todas las dificultades y todas las cosas que están sucediendo. A eso se refiere. Aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Todo lo que Jesús pasó por lo que pasó en la cruz, todavía no se ha realizado totalmente, porque eso va a suceder cuando llegue el momento de su venida, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la glorificación de nuestro cuerpo físico, que ocurrirá en la resurrección, porque en esperanza somos salvos. La mayor parte de nuestra salvación está aún en lo que ha de venir, está aún en el futuro, en aquello que estamos esperando, porque es esperanza, por eso estamos esperando, estamos confiando en esa esperanza que Él
nos da de que el futuro nuestro será de gloria, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya no estamos viendo, o sea que lo que estamos viendo no es lo que va a venir. Ahora estamos en otra etapa de nuestra vida. Después vamos a tener lo que ahora no vemos, sí lo vamos a tener en la gloria. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos, dice, o sea, con paciencia y con la certidumbre de que su llegada, bueno, vendrá. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Es la ayuda que nos da el Espíritu Santo por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Él hoy nos está dando esa ayuda, nos está dando esa calma, nos está dando esa paciencia para esperar, o sea, en esperanza de lo que vendrá en el futuro. Pero el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, o sea, no son gemidos del Espíritu Santo, sino que son nuestros, que se relaciona a lo que viene del corazón y no se puede decir adecuadamente con palabras. Pero el que escudriña los corazones, Dios, nuestro Señor, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que sea hecho y no lo que nosotros queremos que sea hecho. Entonces el que escudriña los corazones, Dios, que escudriña nuestros corazones y ve que nosotros realmente hacemos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos que hagamos, hacer, porque no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. A eso se está refiriendo toda esta palabra, y aquí está como una conclusión, digamos. Dios escudriña nuestros corazones. Él ve lo que nosotros tenemos dentro nuestro. Entonces, ¿nosotros seguimos lo que el Espíritu Santo nos dice o seguimos lo que nos dice la carne? Entonces, Dios está viendo eso, porque dice, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. El Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Entonces, esto es que el Espíritu Santo es quien intercede ante Dios por nosotros, pero Dios siempre está escudriñando nuestros corazones. Y aquí les voy a dejar, ya vamos a terminar con este versículo, de pronto mañana podemos seguir un poquito más con el resto, y dice así: y sabemos que a quienes aman a Dios, esta es una condición, esta es la primera condición, todas las cosas los ayudan a bien, pero si llenamos ciertas condiciones, porque aquí lo dice bien claro, aquí hay una condición, y sabemos que a quienes aman a Dios, esa es la primera condición. Todas las cosas ayudan a bien, pero si nosotros cumplimos con esa primera condición, las cosas nos van a ayudar a bien si nosotros amamos a Dios. Es a saber, aquí lo aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito es el de Él y no el nuestro, que es la segunda condición, que nosotros nos ajustemos a su propósito y no al nuestro, porque de otro modo todas las cosas no se realizarán para nuestro bien. Eso era lo que yo estaba contando hoy fuera del streaming de video, que muchas veces nosotros no entendemos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, y nosotros nos dejamos pasar y nos dejamos ir y no escuchamos la palabra que Dios nos está dando, porque Él nos está preparando para otra cosa. De pronto nos está sacando de un lugar y nosotros lo tomamos como que está cerrando una puerta, pero no entendemos que Dios cierra una puerta pero abre otra mayor. Entonces sabemos que a quienes aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces de pronto eso que nosotros tomamos como que algo malo nos pasó, no es algo malo, es algo que Dios permitió. ¿Por qué? Porque cumplimos un tiempo, él ya tenía un propósito, y ahora a partir de ahí, ahora el Señor tiene otro camino para nosotros. Entonces a veces eso es lo que nos cuesta entender, cómo Dios obra en nuestra vida, pero siempre es para nuestra bien. Todas las cosas ayudan a bien, todo es un aprendizaje en nuestra vida. Todo aquello que viene de Dios es para mejorarnos. ¿Por qué? Porque Dios escudriña nuestro corazón. Es lo que el apóstol nos acaba de decir. Dios escudriña nuestros corazones y Él entiende cuando nosotros
permitimos que el Espíritu Santo es el que obre en nuestra vida y no nosotros, no nuestra carne, no nuestra supuesta sabiduría. Entonces, sabemos que a quienes aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todos somos llamados de acuerdo a los propósitos que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que esta era la palabra que teníamos para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Espero que quede en sus corazones, que puedan meditarla, pensarla, sentirla y que luego cuando puedan entender entonces claramente todo lo que el apóstol nos ha querido enseñar en este tiempo es con el único propósito de que todas las cosas nos ayuden a bien conforme a nuestro llamado. Muchas gracias por haber permanecido ahí, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y bueno, estaremos próximamente con ustedes nuevamente.